2 años por la pandemia, pero bueno, vamos a retomar en lo que veníamos haciendo año con año el coloquio de la muerte. En este caso estamos festejando el 12º coloquio de la muerte y bueno, agradecer como siempre el apoyo a Gladys con las cartulinas que nos va a facilitar para nuestra exposición, que se niega a dejármelas, pero la vamos a comenzar el día de hoy para que se queden un tiempo aquí en la biblioteca. Toño, muchísimas gracias. Recordando a los que ya no están con nosotros, Olivia, los demás compañeros, el maestro Fox, que fue quien inició esta parte. Nos acompaña la doctora Ana María Salazar Vázquez, directora general de bibliotecas. Y pues bienvenidos a todos. Gracias, y pues vamos a iniciar. Bueno, reiterando y dando gracias, pues bueno, a quien creamos, ¿verdad? A Mitante Kutri en el aspecto de nosotros, pues bueno, pudimos regresar. Por desgracia, mucha gente ya no regresó. Este coloquio no lo anuncié en el programa porque siempre ha sido realmente muy diferente, ¿no? Diferentes especialistas. Esta vez lo que quise tocar fue un poco lo que es el aspecto de la pandemia. Esto que pasó, como decía el maestro, ¿no? Y todavía sigue pasando, porque todavía no estamos exentos. Lo quise tratar con relativo a la muerte, pero no en el aspecto trágico, ¿no? Porque digo, creo que ninguno de nosotros escapó a la pandemia. Tanto nos infectamos como tanto conocidos, amigos, familiares, pues se fueron, ¿no? Entonces yo quise tratar esto desde un punto de vista de los especialistas, ¿no? Tanto el aspecto médico, el aspecto antropológico, el aspecto periodístico y el aspecto turístico, que bueno, el maestro, que es el director de turismo de Naurinco, está por llegar, pues imagínense ahorita cómo está de atareado, y viendo cómo afectó la pandemia también lo que es el aspecto turístico. Pues de una forma muy somera, ¿verdad? Vamos a tratar el tema, los especialistas, para eso los invitamos y aceptaron esta invitación. Y bueno, el tema es la muerte, ¿no? Pero bueno, una forma tal vez muy sutil, no llegar a lo doloroso de lo que hemos pasado, ¿no? De lo que seguimos pasando. Entonces, bueno, gracias aquí a los directores de la USB y a la Universidad Veracruzana por volver a dar su apoyo en el espacio, por creer en nosotros, ¿verdad? Y pues sí, 2 años de estar fuera, pues regresamos otra vez a nuestra alma mater. Y pues principalmente gracias a ustedes por acompañarnos, porque digo, sin ustedes ponentes y sin ustedes público, pues esto no sería posible. Y bueno, ya estamos en el 12º, un sueño, ¿verdad? Acariciado hace 12 años. Muchas anécdotas que nosotros le podíamos contar que hemos pasado durante estos 12 años, tan solo la foto que subí ayer, a qué horas eran, aquí la maestra Gladys con sus artistas, ¿verdad? Con sus creadores, todavía dando detalles, ¿no? Y como decía el maestro, decía la maestra Anita, pues bueno, ya muchos, gente que estuvo de este lado, acompañándonos como ponentes, algunos ya se fueron, algunos organizadores también, como el maestro Alberto Fox también, la maestra Olivia Ojeda también, bueno, que también se nos adelantaron. Entonces, pues bueno, es motivo también de rendir a su memoria esto que ya llevamos el 12 y bueno, esperemos que haya mucho más. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a lo que es el 12º coloquio. Gracias a ustedes. Bueno, antes quisiera hacer una pequeña introducción, si gusta sentarse por favor. He visto en internet que la llegada de las mascotas. Qué bueno que esto se acreciente, o sea, ahora sí ya gatos, perros, lagartijas, cuyos, gallinas, pollos. Qué bueno, pero específicamente lo que se refiere a la época prehispánica, no sé si ustedes recuerdan a los abuelos cuando decían por ahí, no le pegues a los perros porque no te van a pasar el frío. Entonces, esto es un tema muy importante porque el perro significa algo, no nada más en Mesoamérica, en el México prehispánico, sino a nivel, vamos a llamarlo a nivel mundial, ¿no? El Anubis entre los egipcios, ¿sí? El Caronte entre los griegos, ¿no? Que tiene la misma función, ¿sí? De pasar el alma del difunto ante el dios de la muerte. El perro juega una parte muy importante
cuando uno moría en época prehispánica, y todavía hasta la fecha se sigue utilizando, pasábamos por 9 cielos, 9 estadios, el alma del difunto. En este caso, ustedes recuerdan que todavía en la actualidad, a veces cuando hacemos los novenarios de nuestros familiares, hacemos un altar con 9 escalones, ¿no? Bueno, hay un poco de infiltración católica, pero también hay mucha influencia prehispánica. Entonces, lo que les estoy comentando a ustedes es que uno de esos pasos, el último cielo, que es pasar un río, ¿sí?, está el perro, que según nuestros actos con ese perro, ¿sí?, él decidía o te paso el río o no te paso, ¿no? Entonces, la llegada del perro, ¿qué quiere decir? Que llega en principios de festividades de Todos los Santos y bueno, trae las armas. Y bueno, su estancia durante estas festividades de muertos, de aquí al 3 de noviembre, pues es esperar las almas, y al final de las festividades es otra vez conducir las almas pues al Mictlán, ¿no?, al lugar de los muertos. Por eso aquí un servidor y la maestra pues hizo, ¿verdad?, sus xolot, los tenemos aquí, ¿verdad?, un xolot mayor, y aquí lo que ustedes ven pequeños, todas estas obras son de la maestra Gladys. Y bueno, pues hoy quisimos hacerle su altarcito y no dejar pasar el día de ponerle sus frutillitas. No le puse agua porque no se me vaya a ver. Pero ya al rato va a llegar con sed, pero ya en la casa de ustedes lo voy a poner suave. Entonces, bueno, esto es como una introducción, ¿verdad?, de lo que me preguntaban acerca de esto, que si hoy llegan las mascotas, bueno, pues obviamente hoy es el día de la llegada de las mascotas. Bueno, vamos a iniciar, como les había comentado a ustedes, con los temas que habíamos hablado sobre la pandemia. Distinguidas personalidades, con todos los asistentes, y sobre todo porque, como bien comentaban, vamos a hablar de distintas perspectivas de la muerte. El día de hoy yo me voy a encargar de compartirles un poco acerca de la perspectiva que yo tengo desde el ámbito de la comunicación, desde el ámbito periodístico, y sobre todo de cómo hemos visualizado esto durante la pandemia. Pero para hablar de cómo lo hemos visualizado durante la pandemia, tenemos que hablar antes de un poco más de contexto, entender qué es la muerte, cómo la percibimos en nuestro país, porque como bien comentaban, tenemos influencia religiosa, pero antes de la influencia religiosa ya estaban todas nuestras tradiciones, este culto que tenemos hacia la muerte y que es único en México. Por eso mi presentación se llama Trascender más allá del tiempo y del espacio. ¿Qué es trascender? Para hablar de la trascendencia tendríamos que hablar primero de algo que va hacia otro punto, que se mueve, que cruza fronteras, cruza los límites. Y esta palabra nos habla también de transmisión hacia el conocimiento, de algo que impacta y que puede romper toda barrera. Esto mismo pasa con la muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, tendríamos que entender precisamente qué es la muerte de manera general. La definición más simple sería el fin de la vida. Es un proceso que muchos definen como algo inevitable, es algo que acaba y que una vez que acaba, para muchos diríamos ahí queda. Pero para los mexicanos no es así. Las causas de muerte pueden ser diversas, algunas veces pueden ser naturales, otras inducidas. Siguiente diapositiva, por favor. Pero la muerte también es cuestión de perspectiva. Les invitaría de manera general a ver a su alrededor cómo honramos a la muerte en México de distintas maneras. Lo hacemos a través de altares, lo hacemos a través de la comida. En México creemos que la muerte no es el fin. Incluso, paradójicamente, en nuestro país la muerte tiene vida, la muerte se disfruta, porque una vez que trasciende, porque precisamente ha pasado las barreras, la muerte se llena de colores. La muerte tiene aroma, tiene sabores y se presenta en nuestro país de distintas formas, tradiciones, y la verdad es que es una oportunidad disfrutar de estas fechas, precisamente porque creo que únicamente México tiene la oportunidad de gozar a la muerte también, de disfrutarla a través de los altares, de honrarla y conectar con cada uno de nuestros familiares. Siguiente diapositiva. En México, la muerte es memoria, es fiesta, es baile, tradición, pero también honor. Es la oportunidad de una trascendencia a otras dimensiones y a la celebración entre dos mundos. En estas fechas, sin importar cuál sea nuestra tradición, nuestra religión,
Tenemos el espacio para conectar con aquellos seres queridos que ya no están físicamente con nosotros, pero tenemos la oportunidad también de conectar con todo lo que simbolizaban para cada uno de nosotros en nuestros hogares. Por eso las ofrendas, por eso, como bien comentaban, incluso con nuestras mascotas, porque en la actualidad las mascotas también son algo trascendental para nuestra vida. Les ponemos las tortillitas, todo lo que nos llama la atención y lo que nos gusta, y es una oportunidad de conectar a la muerte con la vida. ¿Cómo ocurre esto en los medios de comunicación? Quisiera hablarles de un personaje que para mí ha sido trascendental y que, pese a que en este año abandonó la vida de manera física, su legado sigue estando presente. Quisiera hablarles del fotógrafo Enrique Metínides. Si alguien ha reconocido a la muerte y ha sido trascendental y ha tenido la oportunidad de verlo a la cara, de recordarla y de plasmarla por la continuidad del tiempo, ha sido este personaje. Siguiente diapositiva, por favor. Enrique Metínides ha sido una persona que se ha permitido hacer de la tragedia una obra de arte. Así como nosotros como mexicanos plasmamos los colores, las tradiciones de la muerte, este famoso personaje se ha permitido plasmar a través de sus fotografías otra perspectiva de la muerte. Una perspectiva que perdura y que incluso en la actualidad es reconocido a nivel internacional precisamente por esta visión que tiene del panorama. Siguiente diapositiva, por favor. Me permito hablarles de este personaje, de este fotógrafo, y aunque quizás algunos de ustedes ubiquen otras fotografías de él respecto a los temblores, de asesinatos, este fotógrafo se dedicó a capturar la nota roja. Y les voy a contar un poco de cómo surgió para que veamos precisamente la influencia que tienen los medios de comunicación en la vida de las personas. Enrique Metínides tenía 11 años cuando veía muchísimas películas de la mafia, donde había infinidad de asesinatos, búsquedas, historias de bomberos, policías, ladrones, y él soñaba con hacer este tipo de películas. Que las películas le impactaron tanto que cuando a los 11 años recibió una cámara fotográfica, él comenzó a capturar todo lo que veía a su alrededor de esta cámara. Sus padres tenían un restaurante y en este restaurante llegaban a comer generalmente todos los policías, y de inmediato él le llamaba la atención todo lo que estaba ocurriendo con su entorno, con la nota roja. Con tan solo 11 años se iba con los policías y tomaba fotografías de los eventos. Pero estas fotografías no eran las típicas fotografías que retrataban únicamente sangre o tragedia. Él quería plasmar una película a través de cada una de estas postales, que nos parece algo común y quizás hasta en la cultura, así como a Enrique Metínides le fascinaba el escuchar historias de la mafia, hoy en día nuevas generaciones quizás se sientan fascinados escuchando otro tipo de historias también llenas de sangre, de dolor, de tragedia, y creen que es lo más común, que es un camino fácil hacia este punto. Por eso la responsabilidad que tenemos en los medios de comunicación, cómo estamos plasmando las historias, pero sobre todo cómo estamos plasmando a la muerte. Siguiente diapositiva. Durante la pandemia perdimos a muchísimas personas de todas las edades. Perdimos a seres queridos, perdimos a conocidos, a personajes ilustres, y quizás a la hora de ir viendo los encabezados y cómo crecían el número de muertes nos impactaba al principio, pero de ahí considerábamos que era algo normal. Con esta pérdida nos dimos cuenta que también quizás no estábamos listos para entender como tal que era la muerte, porque nos preparan para celebrar a la vida. Celebramos los bautizos, celebramos 15 años, celebramos todo tipo de eventos donde se goza la vida, pero a la muerte le tememos. A la muerte, aunque en México la celebramos, cuando llega el momento de enfrentarla, nos cuesta mucho decir adiós y entender qué pasa después. Quizás por eso tenemos tantos rituales de despedida, por eso también les honramos a nuestros muertos, pues porque nos cuesta despedirnos. Y en este proceso tan doloroso, hubo una mujer que decidió tener una iniciativa en el proceso de pandemia, Heréndira. Ella es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y elaboraba ositos con distintas telas. Comenzó elaborándolos antes de la pandemia para que las personas tuvieran cómo conectar en eventos, pues con las personas que más amaban. En este caso, Heréndira decidió, cuando surgió la pandemia, elaborar osos de peluche
con las prendas de las personas que se habían ido, porque era una manera de honrarlas, de recordarlas, de conectar precisamente con su esencia, porque nadie estaba preparado para que de la nada se quedaran sin un padre, sin una madre, sin un hermano o sin los mismos hijos. El orden que habíamos entendido como algo natural dejó de ser tal y nos impactó demasiado, nos impactó como sociedad, y precisamente esta historia de Heréndira se viralizó, llegó a todos los medios de comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. En este avanzar de los medios de comunicación, cada medio decidió plasmar la historia de manera diferente. Los titulares hablaban de distintas historias, aunque en realidad era lo mismo. El primero decía: Heréndira, la mujer que crea ositos con ropa de fallecidos por COVID-19. Otro dice: los osos de tela para recordar a los fallecidos en la pandemia. Y el que más me gusta de manera personal: osos de tela para sanar el dolor causado por muertes por COVID-19. Un abrazo a los que ya no están. ¿Cómo estamos plasmando las historias? Las palabras importan, e importan mucho. No es lo mismo hablar de ositos con ropa de fallecidos por COVID-19, porque hay cierto tono de morbo de repente de decir: ay, cómo usan la ropa de los muertos. Pero el objetivo no es si usan o no usan la ropa de los muertos. El objetivo era recordar precisamente a las personas que ya no estaban. El objetivo era tener una historia de paso para saber precisamente cómo iban a estar presentes las personas que más queríamos en nuestra vida. Y estos ositos se volvieron un ejemplo en todo este periodo de la pandemia, porque al final del día, como bien dice el último titular, era la oportunidad de abrazar a los que ya no están con nosotros, de hacerlos presentes, de tener quizás su aroma, porque ¿cuántos no hemos perdido de repente a alguien y cuando se va, se nos acaba todo? Extrañamos lo más básico, como la manita, estar cerca de nosotros, un abrazo, las palabras. Y precisamente Heréndira tuvo la idea tan creativa de hacer que las personas siguieran en torno de nosotros. En esta diapositiva, tal cual, así la bajé de internet hace ya prácticamente 2 años. Y decía: el miedo a la muerte, la verdadera pandemia, ansiedad y pánico colectivo. ¿Cuántos de nosotros tuvimos esta experiencia de ansiedad y pánico? ¿Sí? Muchos de nosotros. ¿Sí? Y algo que nos decían por primera vez en la historia, nos dijeron: quédate en casa, aíslate, no te toques, no te limites, o sea, limítate en este momento, ¿ok? Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Es de Wayne W. Diner, quien escribió el libro Tus zonas erróneas y otros libros más. Quien lo ha leído, es un personaje maravilloso. Y fíjense lo que publicó en uno de sus libros. Dice: la catástrofe que tanto te preocupa a menudo resulta ser menos horrible en la realidad de lo que fue en tu imaginación. ¿Sí? ¿Cómo estábamos al principio de pandemia? Todos estábamos aterrorizados. ¿Sí? La aparición del coronavirus supuso un importante desafío en la salud pública. Nos tuvimos que enfrentar a una nueva enfermedad de la que poco a poco fuimos conociendo tanto la comunidad científica como los demás medios. La sensación de incertidumbre provocó muchísimas situaciones que incrementaban también a través de la restricción de movilidad y contacto social expuestos por los gobiernos, por los medios y por todas las esferas de la sociedad. Nuestra esfera personal se limitó solamente a nuestra unidad personal, que fue nuestra familia. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y quiero que observen esto. ¿Sí? Nosotros hemos tenido que presentarnos siempre con miedo ante algo desconocido, ¿cierto? Y este miedo nos provoca incertidumbre y algo importante: muchas veces no tenemos el sentido hacia dónde va nuestro miedo, porque nos seguimos a una mente colectiva. Si alguien grita, los demás gritan. Si alguien corre, y lo hemos visto, han hecho ejercicios sociales en donde salen un montón de gente corriendo y toda la gente sale corriendo, y le preguntas por qué corres y no lo saben. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente, por favor.
De hecho, es curioso, pero hemos tenido epidemias y pandemias en toda la historia de la humanidad, en todas. Tuvimos la peste, el cólera, que trajeron consigo escenas de pánico y miedo intenso ante el desconocimiento inicial que había para tener un tratamiento correcto. Tuvimos situaciones amenazantes hace 100 años, con lo que reconocimos como la fiebre española o la gripe española. Y este miedo nos dio una respuesta cognitiva de una amenaza constante de muerte. Ahora, entendamos algo importante, el miedo, fíjense algo interesante, antropológicamente, médicamente y desde varias perspectivas, el miedo favorece la adaptación del ser humano ante determinados peligros, pero si se mantiene por mucho tiempo, puede producir ciertas enfermedades, no nada más de tipo físico, sino también emocional, agravando patologías también que ya traíamos predispuestas o patologías presentes. En mi consulta, en la clínica donde yo trabajo, el incremento de pacientes con afecciones de tipo metabólicos como diabetes, hipertensión, se incrementó prácticamente al doble. Y esto es real. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a lo desconocido. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. De hecho, algo interesantísimo es que este es un dato que acabo de sacar apenas la semana pasada. Vean la cantidad de personas que se infectaron, las personas que ya se vacunaron, y vean el informe de muertes desde la primera muerte por lo menos registrada. A esto aumentale un 30% más de lo que no se registró, o un 50% más. Y tenemos más de 6 millones de muertes en el mundo causado por COVID. ¿Sabías tú cuántas muertes hay en el mundo causadas por trastornos metabólicos como la diabetes? El cálculo promedio por parte de la OMS es de 3 millones de personas por año. Es decir, en 2 años y medio que tenemos de pandemia, hemos prácticamente superado el récord por muerte de virus o COVID. Vamos a ver la siguiente. Ahora, parte importantísima de todo esto. Dice, en el caso actual que nos ocupa, los datos advierten un impacto negativo de la pandemia en el bienestar psicológico y emocional de las personas. Se observó un aumento de estrés, ansiedad y depresión, además de la magnitud de consecuencias psicológicas que el COVID-19 también ha proporcionado por el aislamiento. Desde los niños pequeños con un poco de conciencia hasta el adulto mayor con una conciencia plena. Hoy por hoy, yo llevo a mi hija al kinder, tiene 4 años y medio, y ella está tan adaptada al COVID que ella en todo el periodo de escuela no se quita su cubrebocas y cada rato utiliza un gel. ¿Esto cuándo lo habíamos visto en la historia de la humanidad? Y esa es la conciencia de muerte que tenemos. La ecología de hace bastantes años, en el 79. Y lo que quiero compartir con ustedes es parte de la formación profesional. ¿Se escucha bien, perdón? Sí, nada más habría que bajar un Parte de la experiencia profesional, pero también la experiencia de vida. Específicamente porque tuve 7 sobrinos contagiados y murieron. Lo que va a suceder. Pero ¿qué ocurre con el día a día? Y entonces asumimos en primer lugar que la muerte es un acontecimiento inevitable y universal, pero tratamos de evitarlo. ¿Por qué? Porque desde que nos forjamos en la familia, la vida y la muerte no están presentes en la reflexión. Lo asumimos conforme vamos creciendo y avanzando en el conocimiento y en la experiencia, y que es diferente de familia a familia. Los miedos nacen en la familia. La inseguridad nace en la familia, el odio nace en la familia. Entonces, la familia es el punto de partida para todo esto. Y en ese contexto, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer consciente
el proceso de la vida y la muerte. Tenemos, por ejemplo, estas costumbres que cada año nos llevan a reflexionar sobre la muerte, pero no queremos que nos llegue la muerte. Pero tampoco nos preparamos, y nadie preparó a nuestros padres, a nadie, para vivir o para morir. No tenemos un proyecto de vida. A veces se dice, tenemos una misión en la vida, pero ¿cuál es esa misión en la vida que tenemos? Cuando ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, ese es el punto de partida que nos lleva precisamente a identificar que la relación que hacemos con la muerte es la física. Es decir, cuando en realidad, si analizamos desde la enfermedad, ¿de qué nos enfermamos? Nos enfermamos, como el mundo antiguo mexicano dice, del cuerpo, del alma, del corazón y del espíritu. Y cualquiera de las 4 formas nos puede dar. La que sigue, por favor. De tal manera que entonces la conceptualización de la muerte, al igual que de la vida, nace en la familia, en la sociedad o en la cultura en la que vivimos. De tal manera que encontramos una concepción distinta en la sociedad mexicana como en la sociedad china o la sociedad rusa, porque son maneras diferentes de enfrentar a la muerte. Y en ese contexto se generan rituales para la muerte, se generan una serie de elementos ligados a la muerte, y donde incluso aparecen algunos elementos de decir, bueno, pues es que nos vamos a morir, y se asume como una realidad, pero no se va más allá, no se analiza, no se llega a establecer un procedimiento. Pero lo que sí es un hecho es identificar el miedo. ¿A qué le tengo miedo? A morirme. ¿A qué le tengo miedo? A que se muera mi padre, mi madre o mi pareja. Eso me da miedo. Me da miedo cuando va a carretera y sé que maneja como le da la gana. Es decir, decide morir al momento de pisar el velocímetro, pero es una decisión inconsciente. Entonces, ese es un proceso que nos va definiendo como familia y como sociedad y como comunidad frente a la vida y frente a la muerte. La que sigue, por favor. Pero también nos dio, como decía la última parte, la identidad. Entonces, nuestra identidad como mexicanos está relacionada no solo con el ritual de los altares, sino lo que ya se mencionaba, es una fiesta, es una alegría, es una trascendencia. Es el umbral de una forma de vida a otra que no conocemos. Y la pregunta, ¿estamos listos para morir? No, porque nadie nos educa a vivir. Y la muerte es la referencia de que estamos vivos. Y si estoy vivos, tengo una responsabilidad de ser feliz. Es la única responsabilidad que tenemos al nacer. Y tenemos una misión, ir más allá de nuestras propias personas, dejar el yo para pensar en el nosotros, mi familia, mis amigos, mi comunidad. En ese sentido, aquí aparece otro elemento emocional que es el sufrimiento. Además del miedo, sufrimos ante la pérdida de alguien que es importante para nosotros. El sufrimiento como algo que nos paraliza, que nos ata, que nos limita, que nos impide tener iniciativa, que nos impide transformarnos. Miedo y sufrimiento nos paralizan, inhiben cualquier posibilidad de cambio. Yo quisiera pedirles a los ponentes que me dieran su punto de vista acerca de esta actividad. Para nosotros es muy importante, como regreso olvidemos el término pandemia, ¿no? Sino que regresamos otra vez, activamos otra vez este coloquio, ustedes digan dinámica, ¿no? Maestro, yo siempre... Personal es mi primera vez, entonces se imaginarán cómo estoy. Extasiado, realmente me encantaron las ponencias, de verdad, me fascinó lo que dijo, muchísimo, lo que comentaste también. El hecho de que estamos compartiendo con base a nuestra experiencia, esto nos enriquece, cambia nuestra perspectiva. Ahorita cambió mi perspectiva completamente, porque usted dijo algo que hasta lo apunté aquí. ¿Cómo estoy muriendo diariamente? Híjole, a mí no sé ustedes, pero a mí me hizo reflexionar, tan reflexionar que cuando fallece mi padre, tomo la decisión de cambiar mi vida y bajo 24 kilos. Yo pesaba 44 kilos, 144 kilos, y estoy en el proceso. Precisamente
por mi bien vivir y mi bien morir. Este coloquio me está abriendo otra perspectiva desde los medios de comunicación también. Yo era de pasar la nota roja y no ver, pero el ver esta situación que se convierte en un arte de vida, porque realmente lo es, para valorar lo que tenemos y prepararnos, como viene el maestro Fox, cuando no estemos. En lo personal, me siento muy agradecido de verdad por esta invitación, por un grupo tan selecto que de verdad, yo soy honesto, tengo 3 días de no dormir, pensando si lo que voy a decir es lo correcto y que pueda llegarles a reflexionar lo que me ha hecho reflexionar a mí en mi trabajo. Gracias de verdad por esta maravillosa oportunidad. Me quito el sombrero porque no había visto yo algo tan bello como lo que hoy vivimos, y sobre todo que nos llevamos enriquecidos muchas cosas para nuestra vida diaria. Muchísimas gracias, de verdad. Yo quisiera referirme primero a que esto no es un coloquio, es un acto de fe. Así es. Que nos permite reconocernos en un colectivo, que hemos transitado por un proceso de varios años en el que enfrentamos de maneras distintas la relación entre la vida y la muerte, y que el estar vivos nos da una responsabilidad que es bien sencilla pero bien difícil: vivir. Entonces, agradezco la invitación a esta reflexión porque nos enriquece los puntos de vista, las opiniones de ustedes, y en este momento somos un colectivo que está pensando en una dirección más o menos parecida. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Gracias. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos a cada uno de nosotros hoy. El día de hoy el aplauso también es para ustedes, porque se toman el tiempo de escuchar distintas perspectivas. Para mí la información es poder, y es el poder de abrir nuevas posibilidades, de conocernos mejor, de conocer otras disciplinas, pero también de conocernos en el día a día y hacerlo de manera integral. Qué importante y qué oportunidad tan grande para mí también ha sido compartir precisamente este intercambio de ideas con personas como ustedes, sumamente preparadas, y que además yo creo que todas las ponencias en su manera nos movieron algo, nos enseñaron algo, y que ese algo perdure para que también lo compartan hacia nuevas personas, y que en conjunto como sociedad sigamos trabajando precisamente para entender cómo estamos viviendo en el día a día, qué estamos haciendo, qué estamos compartiendo, precisamente para que cuando nos toque llegar al otro lado, que es algo inevitable, lo hagamos en este paso conscientes, seguros, tranquilos, y tranquilos también de lo que estamos dejando atrás. Muchísimas gracias. Son diosas muy características del norte de Veracruz, ¿sí? De una Tlazolteo, se les llama Tlazolteos. En el Museo de Antropología de Jalapa hay varias representaciones, pero la única que existe, que se considera como la dualidad, porque ahorita ustedes van a ver, de esta parte es el cráneo descarnado, y de esta parte pues en la vida, ¿no? Pues es la dualidad, la vida y la muerte a la vez. Muy característica. Si ustedes se vieron las noticias, hace 1 año, hace 2 años, encontraron una Tlazolteo en Álamo, que ahorita que es la que se va a exhibir en la Ciudad de México. Ya quitaron una escultura, quitaron ¿cuál? El Cristóbal Colón, y van a exhibir a la Tlazolteo, la de nosotros, la de Veracruz. Esta es, bueno, no es muy semejante, muy parecida. Con referencia a Tezcatlipoca, que mencionaba también Gladys, bueno, ustedes pueden ver también el color de su piel, no es el Tezcatlipoca negro. O sea, había Tezcatlipocas, los dioses que eran de 4 colores, ¿no? Los prehispánicos, tanto sus rumbos cardinales como también sus orientaciones estaban de diferente color. Por ejemplo, el norte, que era el rojo, que era el de la muerte,
Tezcatlipoca, por ejemplo, Tezcatlipoca Negro también es referencia a la oscuridad, a la parte de donde vienen los muertos, ¿no? Donde se oculta el sol. Los prehispánicos pensaban, por ejemplo, donde vienen los sacrificios, ¿sí? Que cuando salía el sol era acompañado por los guerreros que habían muerto en batalla, ¿sí? Desde que nacía el sol hasta el cenit, y posteriormente se convertían en colibríes. Y posteriormente, cuando daba las 12 del día hasta el anochecer, ¿sí? Eran acompañados por las famosas ciguateteos o las lloronas, ¿sí? Este término de lloronas, si no me equivoco, no es tanto esta llorona que nos espanta en los caminos o en las noches, ¿no? Son las ciguateteos que morían en el parto, y entonces obviamente el grito de ¡ay mis hijos! Es porque bajaban en la noche, acompañaban al sol desde el cenit hasta el ocaso, y ya obviamente en la noche las lloronas, las ciguateteos, pues vagaban por el mundo gritando dónde habían quedado sus hijos porque habían muerto en el parto. En la época prehispánica la llorona no es ese espanto, ¿verdad? Que no salgas porque en la noche te vas a espantar la llorona, no, para ellos no era como lo concibe actualmente. Entonces, bueno, esa es una representación de sus obras a grandes rasgos. Y bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes de los cholos, no? De sus cholitos, ¿verdad? Este cholito, el amarillo, pues ese nos acompañó a la Ciudad de México a un congreso internacional. Ese cholito viajó hasta el metro. Este cholito, ¿no? En aquel recuerdo que llevaste como 4 o 5 a exponer, ¿verdad? Y fuimos a dar una plática sobre el perro y la muerte. Que siempre me está insistiendo que cuando voy a dar la plática. Algún día vamos a dar la plática. O sea, lo relacionado con esto, ¿no? ¿Por qué la llegada del perro? ¿Por qué el perro actualmente todavía lo siguen sepultando? Todavía, pues, entre los lacandones, por ejemplo, cuando entierran a uno de sus familiares, le entierran al difunto y con un pedacito de un hueso. Porque es el hueso que va a comer el perro cuando llega allá. Cuando llega al último río, le va a ofrecer el hueso, ¿no? Para que coma. Entonces todavía en la actualidad, todavía en comunidades indígenas, todavía, si no me dejan mentir el maestro o extender esta creencia, de que sigue todavía pues creyendo en la existencia del perro, ¿no? Y qué más plasmado que ahorita ya el día 27 pues se cree con la llegada del perro. Entonces, bueno, estos son los cholitos que traigo. Y bueno, hay un gato que también tiene aquí, si ahorita quieren pasar a verlo. Y si quieren, pues nos arreglamos, hay una lana, ¿no? Bueno, entonces pasamos a maestro Martín. Maestra María, por favor, a la entrega de los diplomas. Que siempre es muy bonito recibirlos otra vez en casa. Para nosotros de verdad es un verdadero privilegio que estén con nosotros acompañándonos esta tarde y que pues, reactivemos las actividades aquí en la Jalapa. Así que bienvenidos todos, siempre es muy bonito vernos de nuevo. Así que bueno, sin más preámbulo, pues vamos a entregar las constancias, no sé. Por favor. Pues de la doctora Lisbeth Rosas Lara, muchas gracias. El maestro Alejandro Moreno, conocido y estimado aquí en la casa también. Gracias. El doctor Jorge Martínez Ocampo, muchas gracias. La maestra Gladys, pues desde casa, Gladys. Antonio Rubén, Sánchez Ojeda. Gracias, Está trabajando, ¿no? Las cámaras. Y bueno, ya los que restan son tus alumnos, te los hago pasar ya para que, por favor, creo que no vinieron todos. No vinieron más que ahora. Pues siempre el montaje de las Catrinas, pues vamos reiniciando, esperamos que el próximo año haya más. Tuvimos en la mañana un taller de papel picado, así que pues les agradecemos a todos y por supuesto al director de la USB, a mis compañeros que están aquí presentes y pues sin más preámbulo me parece que tienes un mensaje.
Inés. No, como siempre, como todos los años, pues les invitamos un chocolate y un pan y gracias al apoyo de la doctora, un tamal. Entonces, bueno,